Bendiciones, estamos de vuelta a su programa Palabra, Oración y Milagros. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta nueva transmisión en la cual pues damos la gloria, la honra al Señor. Muy bien, ya estamos conectándonos al Facebook Live de la página de Dios TV y la personal Ministro Alfredo González, y también a la página de Somos el Lugar de Refugio. Así que mi amado, por favor, usted que está ahí en casita a través de la televisión sintonizándonos, háganos el favorcito, tome su teléfono. En el nombre de Jesús, Señor, le va a multiplicar esas redes para que usted pueda compartir la transmisión en esta hora. ¿Está de acuerdo? ¿Me apoyan eso, por favor? Apóyeme. Vamos a compartir la transmisión. Hoy vamos a hablar de los vasos de honra. Va a ser un tema preciosísimo. A mí me tiene encantado ese tema. De la misma manera como el que tocamos el programa anterior con relación a los odres nuevos, a los odres viejos y a los odres nuevos. A mí me ha despertado esa palabra, de verdad, hermano. Me ha despertado y créanme, yo me siento renovado con este tema de las vasijas. Les quiero hablar durante esta semana de las vasijas, porque hay muchos tipos de vasijas que habla la Escritura y todas tienen que ver con nosotros. El tema de hoy, ese de las vasijas de honra, yo sé que le va a hablar a su vida, hermano. Le tiene que mover a hacer algo. A mí me movió a hacer algo, hermano. El Señor me ha estado hablando a través de esta palabra a mi vida. Así que usted que se está conectando ya ahí a las redes sociales, al live de Dios TV o Ministro Alfredo González o la página Somos el Lugar de Refugio, bienvenido. Le damos una cordial bienvenida y le pedimos también a usted que comparta la transmisión y que se pueda quedar hasta el final. Quédese con nosotros hasta el final. Dios tiene una palabra para usted. Dios tiene un milagro para su vida hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, voy a correr para que nos dé tiempo para poder orar, porque ya hay necesidades, hay peticiones ahí. Igual, si no las mandan, si no las envían, usted ahí cuando estemos orando, crea por su milagro y recíbalo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a orar un momento, pero antes de orar, en 2 de Corintios capítulo 4 verso 7 dice la Escritura así, 2 de Corintios 4, 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, nos acercamos a tu trono, al trono de tu gracia en esta hora, desde acá, desde estudios, Señor, de Dios TV, Guatemala, al mundo, a las naciones, Señor amado. Oramos bendiciendo tu nombre, agradecemos tu presencia y tu palabra, Señor. Quita este hombre delante de mis hermanos y seas tú, Señor, el que me use, Padre, como una herramienta, como un instrumento para enseñar tu palabra, para predicarla, Señor, pero también, Señor amado, para que hayan evidencias de tu poder en medio de nosotros a través de la Escritura. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, atiende nuestra súplica hoy, pero hoy, ahora mismo, Señor, sea tu Espíritu Santo el que penetre al corazón, al alma y conecte en el Espíritu, Señor, aquel que lo necesita ahora, para que ese fuego se revive o que su vasija sea limpia y sea renovada y llenada, Señor, para recibir eso precioso, ese tesoro de tu excelencia en cada uno de nosotros. Así que, Padre, sana al enfermo, liberta al cautivo, Señor, abre las cárceles de prisión a los que en ellos se encuentran, haz un milagro creativo, Señor, sana deudas, paga deudas, Señor, provee los recursos, haz algo hoy por aquella necesidad de aquel hombre y aquella mujer, Señor. Específicamente oro, Padre eterno, porque haya sanidad en ese bebé que se le quebró el brazo, Señor, y lo tiene torcido y que dice que tienen que operarlo. Padre, opéralo tú, Señor. Extiende tu mano de poder a ese bebé ahora, Padre. Pósate en su brazo, Señor, ahora. Opéralo tú en su huesito ahí, Señor. Hazlo nuevo, Padre eterno. Vamos, reconstrúyelo, Espíritu Santo.
Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, si sus papás nos están viendo ahora, Padre, en el nombre de Jesús, crea ahora mismo, levanten sus manos al cielo y en el nombre de Jesús, ahora le ordeno un milagro creativo, un milagro regenerativo en ese huesito que se quebró. Ahora, Padre, anulo la palabra operación, anulo, Señor, el decreto ahora, Padre, que levantaron los médicos, sino que ahora, en el nombre de Jesús, ay Señor, siento a Dios aquí, siento al Espíritu de Dios sobre mi vida ahora, en el nombre de Jesús, ese hueso se reconstruye, se regenera, pega, se hace nuevo y ahora, Padre, se pone normal y empieza a movilizarse, se va el dolor, la intranquilidad porque es un bebé. Ahora mismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, papá. Hermana Betty se me está viendo. Solo levante sus manos y reciba la presencia de Dios. Sí, Señor. Wow. Ahora reciba la presencia de Dios. Santo Dios, gracias. Gracias, sí, Señor. Todo aquel que necesite un milagro, ahora este es el momento en que lo reciba. Ahora este momento es en donde el Espíritu Santo obra en sanidad y en libertad. Ahora es cuando el enfermo sana, los demonios de enfermedad los sueltan por la palabra y el Espíritu de Dios. Sí, Señor. Sí, Padre. Ahora obra Jesús. Obra Jesús. Obra Espíritu Santo. Wow. Mientras enseñemos la palabra, alguien va a ser sano. Santo Dios. Hermana Katia, si usted me está viendo, el Señor ya empezó a hacer la obra. Si usted envíeme un mensaje, hermana Katia, ya envían en Amatitlán, si me está viendo ahí al WhatsApp o a la bandeja ahí del ¿cómo se llama? Del live. Ponga ahí que me está viendo, reciba su milagro. El Señor ya la sanó, hermano. El Señor ya la sanó. Crea, reciba total la sanidad ahora. Crea, active su fe. Vamos, usted puede, hermana Katia, en el nombre de Jesús. Y todo aquel que necesite algo del Señor, este es el momento. El Espíritu de Dios está aquí y está para fluir. Wow, Santo Dios. Vamos a hablar hoy de los vasos de honra. Me encantó este tema, hermano. Precioso el tema. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque cuando la Biblia nos relata, nos habla de vasos de barro específicamente, utensilios de barro, directamente la palabra del Señor desde el principio, desde la creación de la humanidad, se está refiriendo a nosotros, a usted y a mí, como vasos de barro. El texto que leíamos en Corintios, 2 Corintios 4:7, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. La pregunta es acá del millón es: ¿qué tesoro está hablando aquí la Escritura? ¿Qué tesoro es posible que sea derramado o echado en el barro? ¿Qué de especial tiene el barro? ¿Cómo es de que usan un utensilio de barro para echar un tesoro? Lo vamos a aprender hoy. Ahora dice, es depositado este tesoro en vasos de barro. Dice, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros los hombres. Ahora, cuando está hablando de esa excelencia, sea del poder de Dios, imagínense usted de qué estará hablando. Lo vamos a ver ahora. Muy bien. Vamos al tema, pues. Santo Dios, Señor, úsame. ¿Qué es el vaso de barro en la Escritura? ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura con relación a los vasos de barro? Nos enseña que el barro es la mezcla que resulta de la unión de tierra y agua. Ese es el barro. Esa es la arcilla. En algunas versiones dice polvo, en otras dice arcilla, en otros dice lodo. El detalle aquí que dice que el barro
sale o resurge de la mezcla entre el agua y el polvo o la arcilla o el lodo. Bueno, el lodo se hace por el agua. Ahora, en el sentido peyorativo, cuando habla de un sentido peyorativo, esto significa que se aplica a una cosa, escuche, a una cosa de poco valor, a algo que es despreciable, a algo que es de poco respeto, a algo que no sirve para nada. Mire, cuando se habla o le digan a usted, mire, en un sentido peyorativo, le están diciendo en un sentido discriminativo, de menos, que lo desvalora. Entonces, el barro, entre todos los materiales, madera, hierro, plomo, aluminio, etcétera, etcétera, póngale nombre, es el peor visto, es el que menos sirve. Mire eso. Pero dice la Escritura que en la Biblia el barro Dios lo usó ¿para qué? Para hacer instrumentos, para hacer recipientes o vasos, para depositar en ellos la excelencia de su poder. Ay, ay, ay. Imagínese eso usted, lo que el mundo o la Real Academia a través de una palabra discrimina, desvalora. En ella Dios viene y le echa lo más preciado como un tesoro. ¿Ah? Mire qué precioso eso, qué fuerte eso, hermano. Ahora el problema es de que muchos no hemos entendido eso. Muchos no hemos entendido y comprendido eso, que usted y yo somos en la Biblia comparados a vasos de barro, a utensilios de barro, capaces de resistir la excelencia de Dios, de contener el poder y la gracia y el favor de Dios como un tesoro. Pero muchos no hemos entendido eso. Fuimos formados del barro, usted y yo fuimos formados del barro. Eso es lo que dice la Escritura. Esto significa que nuestra naturaleza humana caída es frágil, pero también delicada como los recipientes de barro. Yo me acuerdo cuando antes, porque ya es muy poco, nos mandaban a comprar aquellos famosos comales de barro, ¿verdad? Pero tened mucho cuidado, patojo, decían las nanas, ¿ah? No lo vayas a quebrar en el camino. Íbamos con los comales de barro, cuidando lo que nadie nos topara para que no se nos rebalara o en un tope se quebrara. ¿Por qué? Porque es muy frágil, es muy delicado. Y así parecen muchos, muy delicados y muy frágiles, que con cualquier cosita se quiebran. Entonces la Biblia el significado que le da al barro es de que nosotros fuimos formados de él, pero que nuestra naturaleza humana caída y frágil también es delicada como los recipientes de barro. Ahora, ¿por qué nos dice acá de que nuestra naturaleza caída y frágil? Porque por el pecado de Adán y de Eva, esa fue nuestra naturaleza desde el principio. Ahora, miren lo que dice la Reina Valera en Génesis 2:7, para que pueda comprenderlo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Desde aquí usted puede darse cuenta lo que dice el apóstol Pablo a los de Corinto. ¿Qué es lo que dice Pablo a los de Corinto? Que nosotros, dentro de nosotros, tenemos un tesoro como vasos de barro, en el cual Dios, dice, depositó la excelencia del poder de Él.
Y mire lo que dice en Génesis cuando Dios hizo al hombre, lo hace del barro. ¿Y qué es lo primero que le deposita? Ayúdenme, muchachos. Aliento de vida, presencia de Dios. Mire lo que está diciendo aquí la escritura. De eso se trata el poder y la excelencia, como tesoro que es depositado dentro de los vasos de barro. Pero muchos no lo hemos entendido. Muchos no lo hemos comprendido. La Biblia, Torres Amat, la Vulgata, el mismo texto dice: y formó Dios al hombre, el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra. Mire, Dios escogió el polvo, pero también escogió el lodo para depositar Él su presencia, para depositar Él su excelencia, la excelencia de su poder. ¿Está comprendiendo? Espero que sí. La Biblia textual, la tercera edición, la tercera revisión, mire lo que dice en el mismo texto. Entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja, de la arcilla. Mire, pero Dios usó el lodo, Dios usó el polvo y Dios usó la arcilla para depositar en él su poder, su aliento de vida. La Biblia, la palabra, dice en el mismo texto: entonces Dios, el Señor, modeló al hombre de la arcilla del suelo. Mire, no importa cómo le llame, aunque sea un material vil, aunque sea un material inservible, aunque sea un material que no tiene valor, aunque sea un material que hoy está devaluado, pero Dios lo utilizó, mi amado, para depositar en él, en vasos de barro, en recipientes de barro, la excelencia de su poder, la gracia, el favor y el aliento de vida. Y ese barro es usted y yo. A esos vasos de barro que habla la Biblia somos usted y yo, porque del polvo fuimos hechos, del lodo fuimos levantados, de la arcilla fuimos hechos. Pero mire, se lo voy a decir más claro. Dice la Biblia que Dios, que escogió y levantó de lo más vil y menospreciado, poniendo en él su presencia, poniendo en él su poder. ¿Para qué? Para avergonzar al sabio, al entendido. Para avergonzar al que fue hecho de oro, aquel que fue hecho de aluminio, aquel que fue hecho de plomo, de hierro fino. No escogió el plomo, no escogió el aluminio, aún ni escogió el mismo oro. No, escogió vasos de barro. A lo que él hizo del polvo, a lo que él recogió del lodo, de lo vil y lo menospreciado, para echar en él su presencia. Pero lo triste es de que usted y yo no lo hemos entendido y hemos menospreciado ese poder, esa gloria, ese amor, esa gracia en nuestras vidas. No lo hemos comprendido, no lo hemos entendido. ¿Y sabe qué? Bueno, se sigo enseñando. Ahí voy. ¿Qué representa un vaso en la Biblia? Un vaso de barro en la Biblia. ¿Qué representa? Escuche. Eran recipientes que se usaban para poder atender en diferentes servicios a personas. O sea, no solamente había de una clase, habían de muchas clases que se utilizaban en diferentes funciones. Por eso la Biblia también, Pablo enseñó que nosotros somos un cuerpo, somos miembros de un cuerpo. Cada quien realiza una función. La cabeza de ese cuerpo sabemos que es Cristo, pero algunos son cuellos, algunos son orejas, sin ofender, algunos son narices, algunos son ojo, algunos son dedos, algunos son manos, algunos son pies. Pero todos juntos, unidos, formamos un cuerpo.
con diferentes funciones. Y de la misma manera, cuando habla de vasos de barro, son utensilios de barro de diferente forma, moldeados de diferente manera. ¿Para qué? Con diferentes funciones. Pero ¿sabe qué? Lo que nos hace iguales, lo que es depositado dentro de nosotros. Ahora, escuchen. Unos eran para darle de beber al sediento por los largos caminos. Mire. Otros eran para sacar el agua y también lavar los pies de los cansados. ¿Sabe qué significa eso? Servicio. Otros eran usados para guardar harina, que representa la palabra. Santo Dios. Otros que eran usados para guardar aceite. Mire qué precioso eso. Otros que eran usados para guardar pergaminos. Pero también habían otros que servían para guardar leche y miel y muchas otras cosas más. Mire, o sea, eran vasijas de barro, pero eran diseñadas para diferentes funciones. Muy bien. Quiero entrar ya en materia a lo que quiero llevar. Que necesitaba que usted entendiera qué es lo que Dios está hablando en la Escritura cuando se refiere a nosotros como vasos de barro. Los vasos de barro son vasos de Dios. Diga conmigo, un vaso de barro es un vaso de Dios. Ahora entienda eso. Si usted es un vaso de barro conforme a la Escritura, Dios lo ha escogido como un vaso de Él, con una función. Ahora, en la época antigua, en los hogares, escuche, en los hogares habían distintas clases de utensilios, de recipientes o de vasos, de madera, de plástico. Bueno, sí existía el plástico en ese tiempo, era más que todo la madera, de hierro, pero más de barro. Y todos eran para usos distintos. Ahora, la Escritura habla de distintos tipos de vasos que para nosotros son lecciones profundas y maravillosas de parte de Dios. Ahora, ¿para qué? Para que podamos aprender, número uno, que como vaso de barro, escuche, nosotros fuimos formados, fuimos creados y formados por manos de un alfarero. Ahora, ¿para qué fuimos formados, creados y formados por un alfarero? Para poder, escuche, tener alguna función, para ser útiles, pues. Para ser útiles. Ahora, en 2 de Timoteo 2, capítulo 2, verso 20. 2 de Timoteo 2, 20. Mire lo que dice, aprendamos. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino que también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, pero otros para usos viles. Ponga atención. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire lo que dice acá Timoteo. Cuando Timoteo habla en esta escritura, está hablando de la casa grande, está hablando de la casa de Dios, está hablando de una iglesia. Ahí sí está hablando de 4 paredes, pero está hablando de distintos utensilios que se encuentran en esa casa. Pero dice acá bien claro de que muchos de esos instrumentos, son para usos de honra o usos honrosos, de bien, pero otros también son utilizados para usos viles. Mire pues, no es lo mismo usar una taza donde usted toma café, porque usted sabe que esa taza es para tomar café, esa es su utilidad. No es lo mismo que usted quiera tomar café en una vacinica.
En una nica le llamamos aquí, ¿verdad? No es lo mismo. Porque la taza de café es para tomar café. Ahora la vacinica, ¿para qué es? Entonces una es para algo bueno, pero el otro es para algo vil. ¿Sabía usted que en la iglesia hay de los dos tipos? Es fuerte. Tal vez se oye sucio, pero es una realidad. Hay instrumentos, utensilios que son para honra, usos honrosos. Pero también hay otros para usos viles, deshonrosos. Y eso es fuerte, porque a los dos los usa Dios. El que se usa para honra es porque se dejó formar, es porque se dejó tratar, es porque se dejó procesar por el alfarero. Pero ¿sabía usted que el de uso deshonroso o vil es aquel que el alfarero empezó a moldear, a trabajar, pero al final sintió muy duro el proceso y mejor se hizo a un lado, o se quedó parado, o ya no quiso que lo procesaran? Entonces Dios no lo va a desechar solo por desecharlo. Aunque sea, va a servir para cosas viles. Le pongo un ejemplo bíblico. Padre, Juan 17, Padre, a todos los que me diste, yo los cuidé, los alimenté, los liberé, los transformé, hasta le presenté todo, Señor. Los que me diste yo te entrego. Pero ahí hubo uno, Señor, que no quiso. Y ese no te lo puedo entregar. Y fue aquel hijo de perdición. Pero ese hijo de perdición llamado Judas sirvió para algo. Sirvió para algo. Que fue deshonroso y vil. Sí, porque fue el que vendió a Jesús y fue el que lo entregó. Pero fue usado como un vaso de vil, deshonroso. Señor bendito. Espero que vaya entendiendo, hermano. Porque en la iglesia usted puede ser usado de parte de Dios para honra, pero también puede ser usado para deshonra. Sigamos. En las Sagradas Escrituras se pueden diferenciar 7 tipos de vasos diferentes, y eso es lo que quiero enseñarle en esta serie de programas. Por favor. Vasos de honra, los vasos de misericordia, vasos escogidos, vasos limpios, vasos quebrantados, vasos de deshonra o de usos viles. Pero también hay vasos de ira. Mire, esos 7 tipos de vasos podemos encontrar en la Biblia, pero también en la iglesia. Y yo se los voy a enseñar y usted se identifica con ellos, por favor. Pero ay de usted, hermano, ay de usted si usted es un vaso de deshonra o un vaso vil, hermano, porque entonces va a parar como Judas. Ahora, entienda esto. Note esto. El vaso no era cualquier utensilio. Oiga, el vaso no era cualquier utensilio. Porque Dios no va a depositar su gloria, su presencia en cualquiera. Porque si la depositara en cualquiera, todos tuvieran esa excelencia de Dios en sus vidas. No. El vaso no era cualquier utensilio, sino que es representado en las Sagradas Escrituras como el portador de un gran tesoro. Oiga, si usted es hijo de Dios, usted es un vaso en las manos del alfarero. Si usted es hijo de Dios, usted es un vaso de barro que Dios está levantando y formando. ¿Para qué? Para que no sea cualquier cosa.
Usted no es cualquier cosa, usted no es cualquier persona, no. Usted es un instrumento en las manos de Dios que Él está preparando. ¿Para qué? Para depositar un tesoro en usted. La excelencia del poder de Dios en su vida. Pero si usted no deja de ser cualquiera, ahí está fuerte. Usted puede estar en la iglesia, mi hermano. Usted puede ser líder, usted puede ser pastor, ministro. Pero si usted sigue siendo un cualquiera, perdóneme, Dios no va a poder depositar en usted su excelencia, su poder. Hay mucho cualquiera dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere depositar en nosotros? Estos son tesoros, hermano. Mire, esto va a ser una lección. Uno de los tesoros, el primer tesoro que deposita Dios en nosotros cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El primer tesoro que deposita en nosotros como vasos de barro es la salvación y la vida eterna. Es un tesoro. ¿Quién dice? ¿Quién podrá descuidar una salvación, un tesoro tan grande, la vida eterna? Es lo primero que el Señor echa en las vasijas de barro, en los vasos de barro. Salvación y vida eterna. 2, otro tesoro que echa es el ser una nueva criatura. Porque Dios pone una nueva criatura dentro de usted. Deposita su Espíritu Santo en usted. Una nueva criatura que usted tiene que hacer crecer por la palabra y el Espíritu, por el ayuno, la oración, la relación con Dios, el congregarse, hermano. El ser una nueva criatura es un tesoro que Dios deposita en nosotros como vasos de barro. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Su vieja naturaleza queda en el pasado, ahora empieza una nueva. Pero también deposita otros tesoros, o más, un montón de tesoros, dones y talentos en nosotros. Son tesoros, hermano. Son tesoros que lastimosamente muchos, por no quitar, no limpiarse dejarse limpiar su recipiente por la palabra y el Espíritu, muchos están mal usando esos dones y esos talentos que Dios le dio. Y el talento, y creo que ese es el tesoro más grande, que es el recibir su Espíritu Santo, su presencia, el poder de Dios dentro de nosotros. Alguien una vez me dijo, es que usted me sanó. ¿Cómo así? Le dije yo. Sí, es que usted salió en la televisión y dio una palabra y en ese momentito yo fui sana. Usted me sanó. Le dije, no, momento. Perdóneme, yo no puedo hacer nada. Humanamente yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo no tengo poder para nada. Nada. Yo soy un simple hombre, un simple mortal. Soy un vaso de barro. Pero lo que depositó Él en mí, eso sí lo puede hacer. ¿A través de qué? De una palabra. ¿A través de qué? De una oración. ¿A través de qué? De activar la fe con lo que Él depositó en mí. Entonces puede pasar un milagro, puede pasar algo, y ha pasado, y seguirá pasando en gran escala aún. Pero no soy yo. No soy yo. Mucha gente hoy se enoja conmigo. Hay gente molesta conmigo, hermano, porque ya no llegué a verlo, porque ya no pasé a orar por su vida. Mucha gente está enojada conmigo. Pero saben, muchas de esas cuestiones Dios no me ha permitido llegar. ¿Y sabe por qué es? Porque creen que uno es el que hace las cosas. Porque creen que uno es el que lo sana o lo liberta. Y no somos nosotros. No soy yo, es Él en mí. Toda la gloria y la honra solamente es para Él. Solamente para Él. Porque yo no puedo hacer nada.
Pero lo que depositó en mí, eso sí lo puede hacer. La Biblia nos compara como el barro en las manos del alfarero. Dios nos moldea y Dios nos hace vivir procesos que nos hacen madurar espiritualmente como cristianos. Y si seremos capaces de poder soportar lo que se deposite en cada uno de nosotros. Ayer hablaba con alguien y platicábamos este tema. Me decía: hermano, ayúdeme a orar porque se me acercó alguien en la iglesia y me dijo: dice el Señor que ya te envió lo que le pediste, que ya es tuyo lo que le pediste. Y me decía: ayúdeme a orar porque no sé qué le pedí a Dios, no sé a qué se refiere Dios con esto. Entonces le decía: ¿sabes qué? Recibí la palabra y bendecí a Dios, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios te va a bendecir y Dios te va a dar conforme a la capacidad de soportar lo que Él te va a dar para que no te haga daño. Para que me explique, le decía: mira, si querés dinero, le estás pidiendo 1,000,000 de quetzales al Señor. El Señor te lo puede dar. El Señor no lo puede dar sin ningún problema. No es el dueño del oro y la plata, pues. En el cielo no hay pobreza, ahí no hay recesión económica. Ahora, el problema no es en que Dios te dé el 1,000,000 de quetzales. La pregunta es: ¿tenés el corazón preparado, capacitado para soportar ese peso de ese 1,000,000 de quetzales si Dios te lo da? Y automáticamente me decían: no, hermano, no, la verdad que no, yo me vuelvo loco. Por eso es que no te va a dar, no te va a confiar 1,000,000 de quetzales, pero te va a confiar algo que estés capacitado de poder sobrellevar. Entonces, si usted está recibiendo poco de Dios, es porque esa es su capacidad de recibir de Dios. Ahora, la culpa no es de Dios, no. Aquí lo vamos a ver ahorita. La culpa es de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos las cosas fáciles. Nosotros queremos las cosas fáciles. Mire, hay un principio tan sencillo en la Escritura, tan sencillo. Usted quiere recibir. A ver, levánteme las manos. ¿Cuántos quieren recibir? Usted quiere recibir, independientemente de lo que sea. Usted quiere recibir. Yo creo que sí, todos, ¿verdad? Ahora le pregunto: ¿qué ha dado? No le estoy hablando de dinero. Lo que usted quiera recibir, la pregunta es: ¿qué ha dado? Porque usted no puede recibir de lo que no ha dado. Dios, para demandarnos amor, Él nos amó primero. Él, para venir y pedirnos algo hoy, Él nos da primero. Por eso es la demanda. Pero usted no puede recibir algo que usted anhele, que usted desea, si usted no ha dado primero. ¿Está conmigo? Y es una realidad. Entonces, el problema está en que si la Biblia habla de que nosotros somos el barro en las manos del alfarero, muchos no se dejan formar por las manos de Él. Aún hasta en las manos de Él somos caprichudos, somos testarudos, nos rebeldizamos, berrinchudos totalmente. Y entonces no hay una madurez espiritual, no hay un crecimiento, y nos quedamos como bonsái, enanos, no crecemos. Y como nos quedamos enanos, bonsái, a ese nivel es que Dios nos da. ¿Me explico? Y tiene que ver con todo. En 2 Corintios 4, bueno, es lo que leíamos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para nosotros poder recibir la excelencia de Dios en nosotros, tenemos que dejarnos moldear,
procesar por él. Jeremías 18:6 dice, Jeremías 18:6: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Santo Dios. Como barro en las manos del alfarero somos. Y dice la Biblia: ¿acaso el barro le hablará al alfarero y le dirá que lo haga como él quiere? No. Mira, Señor, esta nariz no me quedó bien. Mira, yo no quería una nariz chata. Poneme una nariz puntiaguda, así tipo italiano. No. Mira, Señor, esas orejas muy grandes, haceme unas más chiquitillas. Mira, esas van a dar risa. No. El barro nunca va a poder decirle al alfarero que lo haga como él quiere. El alfarero va a moldear y va a hacer el barro, darle la forma que él quiera. Y eso es lo que no hemos entendido. ¿Qué quiere decir esto? Usted ya no se manda, usted no se manda solo. El que manda es Dios, es el alfarero. Si usted reconoce que es barro entre sus manos, déjese formar por él. Aunque duela. Aunque duela. Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, oiga, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Jacob e Israel fue el mismo. Es el mismo. Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Jacob era el hijo de la promesa, pero había un problema en él, que era engañador. Usurpó lo que no era de él. Pero necesitaba ser procesado para llegar a ser Israel. 21 años tuvo que ir a padecer con su tío Labán. Y en el regreso a casa fue cuando se le apareció el ángel, y el ángel le cambió el nombre. Ah, sí, puede ser ese el engañador, usurpador, ya no eres más eso. Y lo tuvo que herir, lo marcó, lo dejó chenco. Ni doblar la pierna podía Jacob. Pero eso le valió, ¿para qué? Para que su nombre fuera cambiado. Ahora, este versículo a mí me gusta, Isaías 43:1, porque es un claro reflejo de lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nosotros. Mire, a Jacob le dice: yo soy tu creador. Todos somos creación de Dios. Tú eres una creación de Dios, pero también eres un propósito de Dios. Tú no naciste con un propósito, sino que vas a ser llevado al propósito por el cual naciste. Claro, naciste en voluntad de Dios. Usted y yo somos un campeón, ¿va? Somos ganadores, vencimos en esa carrera de espermas, pero nacimos con un propósito en la voluntad de Dios. Pero cuando nacemos no nacemos con el propósito hecho. No, el propósito lo vamos a alcanzar ya en un tiempo y un espacio que Dios ya tiene programado. Pero para ese tiempo y ese espacio necesitamos ser formados. Jacob durante 21 años, después de que salió de la tierra de sus padres, huyendo de Saúl, fue formado. Fue formado. Él engañó también, como eso sembró, eso cosechó también. Lo engañaron, y doble vez, por 21 años. Para poder llegar a ser Israel. Yo lo que soy hoy, 22 años de cristiano, de evangelio, pero en los últimos 15, 18 años tuve que pasar un proceso para ser quien hoy soy, y todavía me falta.
Pero para eso, hermano, tuve que ser vituperado, tuve que ser humillado, tuve que ser despreciado, tuve que ser difamado. Mi nombre lo pasaron, miren, lo mancharon, se pasaron sobre él. Tuve que perder una familia, tuve que perder una esposa, me alejaron de mis hijos. Híjoles, miren, hermano, nadie me daba trabajo. Tuve que estar en depresión, estuve en soledad. Miren, nadie me ayudó cuando yo necesitaba, nadie estuvo conmigo, nadie, absolutamente nadie. Ni aún cuando necesitaba oración, yo me iba a meter a las iglesias y nadie oraba por mí. Nadie. Pero hoy, a través de esa lección, entiendo de que ese fue mi proceso de formación de parte del Señor en mi vida. ¿Cuánta gente hoy conoce al ministro Alfredo González? Pero hace 3 o 4 años atrás nadie lo conocía. Nadie se acordaba de él. Nadie sabía que existía. Pero hoy Dios se ha encargado de limpiar el nombre. Dios se ha encargado de levantarlo. Dios se ha encargado de restaurarlo. Dios se ha encargado de formarlo a lo que hoy es. Y todavía falta. Pero muchos se quedan a la orilla. Muchos se quedan a la orilla. ¿Por qué? Porque la queja, el reclamo, el llorar por gusto, las emociones, los sentimientos, el pecado no te deja transformarte. ¿Por qué? Porque no quieres. Las pruebas, las tribulaciones, las situaciones en tu vida, en la escuela es el gimnasio que Dios usa. En la tabla es el lugar de trabajo donde el alfarero te está moldeando. Pero no nos gusta. Dios ha estado usando al jefe para que te desprecie, te humille, te grite, te maltrate, te saque la nana, a toda tu parentela. ¿Y sabes para qué? Para que te quedes callado y te humilles. Pero muchos que no lo entienden vienen del trabajo y vienen a rematar con la esposa y con los hijos. Vienen a sacar su frustración porque no han aprendido que esa frustración se saca a los pies del maestro, en las manos del alfarero, ahí, de aquel que te está formando. Si no te has sanado todavía es porque hay algo que no te has dejado formar o moldear de parte del Señor. En el perdón, por ejemplo, en el aprender a perdonar. Si no has salido de esa deuda es porque todavía no has aprendido a qué, a ser un buen administrador. A que no tienes que gastar lo que no tienes. A que no tienes que venir y a estar gastando por vanidad, o para lucirte, o para que otros miren. No has entendido. Pero todo Dios lo está usando para formarte, para que la promesa de Dios se cumpliera en Abraham, en Jacob. Lo tuvo que moldear. Muchas veces pasar humillaciones, hambres. Si a usted le dijeron que la vida del cristiano era fácil, lo engañaron. Que era color de rosa el camino, lo engañaron, le mintieron, no sé qué evangelio le presentaron. Pero a mí mi Jesús dijo que por mi culpa, dijo Jesús, por mi causa, los van a vituperar, los van a meter presos, los van a agarrar a pedradas, los van a perseguir. Aún de las mismas iglesias los van a echar, sus propios pastores los van a despreciar, sus líderes, aún a ellos mismos van a calumniarlos. Pero va a ser la formación en tu vida. Hasta hace 3 años lo entendí. ¿Y sabe qué? Ahora es mi ministerio. Ministro, porque junta alimentos para la gente y ayuda al necesitado, porque yo sé que es aguantar hambre. Mis hijos y yo sabemos que es aguantar hambre, que es tal vez solamente comer un tiempo de comida o no tener nada en la mesa. Comprar una media libra de maseca y echarlo en agua y echarle unos 3 huevos y hacer unas tortas de huevo para que abundara la maseca. Comprar 2 longanizas de aquetzal, sacarlas de adentro, espenicarlas todas,
comprar un montón, unas 2-3 libras de tomate aguado y hacer un gran chirmol ahí. ¿Te acordás, amigo? Hoy te da risa, ¿va? ¿Ah? Sabemos que es tener hambre, sabemos que es aguantar hambre. En el momento nos dolió y no entendíamos y peleamos con Dios y decía: Señor, ¿qué estoy pagando? Era la formación. ¿De qué manera, hermanos, aprender a depender de Dios? 1, 2, ¿de qué manera hoy podemos tener compasión por la gente, misericordia por la gente que tiene hambre? ¿Está conmigo? Sabemos que es no tener dinero para comprar una medicina. Porque yo no me niego a orar por los enfermos, a excepción de aquellos que Dios no me deja ir a orar, porque la mano de Dios está puesta ahí. Y hay un montón, hermano. Hay un montón que Dios, la mano de Dios está ahí. Ahí ni porque llegue el más ungido a orar no pasa nada, porque es Dios. Es Dios el que tiene metida su mano ahí. Cuando Isaías habla y dice: yo soy tu formador. En el hebreo la palabra formador significa alfarero. O sea, Dios lo hizo y lo formó como Él quiso. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está usando todos los medios a nuestro alrededor para formarnos, no como tú quieras, no como yo quiera, sino como Él quiera. Muchos quieren ir a predicar a las naciones, pero cuando Dios le dice: mira, háblale al grupo de bolitos que están allá. Uy, chis, ¿cómo? Uf. Y así queremos ir a las naciones, porque entonces le decimos al alfarero: no, Señor, ahí no, esos no son de mi clase, no son de mi nivel. No, las naciones, Señor, ahí es mi clase, ahí es mi nivel. Estás equivocado. Si ese ha sido tu pensamiento, arrepiéntete, pecador. Arrepiéntete, porque no has entendido. Nosotros tuvimos por 8 meses a 39 indigentes, y lo mismo que ellos comían, nosotros comíamos. Si ellos solo había lechuga cocida con chorizo despenicado, eso comíamos mis hijos y yo juntamente con ellos. Dormimos juntamente con ellos en una alfombra, uno jateado al otro. Ahí aguantamos olores, aguantamos todo, pero los bañábamos, les dimos vestuario, les dábamos 3 tiempos de comida. Vimos de todo ahí, porque Dios también probó nuestro corazón. Y yo podía decir de que yo, imagínense que yo odiaba los bolos. ¿Por qué? Porque mi padre fue bolo y me marcó la vida de violencia que tuvo mi padre. Oye, no, de hace muchos años que decidió el cambiar, pues, y cambió. A mí los bolos me caían mal, pero después yo empecé también a hacer bolo y caí en lo mismo. Y después el Señor me manda con los indigentes. Pero la gran mayoría, bendito Dios, se fueron con salvación, porque ya no están vivos. Se fueron con salvación. Y muchos también en ese tiempo la iglesia me dejaron, nos abandonaron, se fueron, familias, se fueron, la gente se fue. Solo una familia de la María Matos, una hermanita que hoy ya no es jovencita, pero en ese tiempo era jovencita. Otros allá a la vuelta donde tenían la iglesia, fueron los que se quedaron con nosotros. Y ahí nadie, todos abandonaron a los bolos porque les da asco. No hemos entendido. Santo Dios. Bueno, la Biblia presenta a Dios como un alfarero y a nosotros vasos hechos por Él. ¿Comprendió hasta ahí, hermano? Todo el proceso que hemos estado pasando es porque Dios quiere depositar algo en nosotros para una función, no necesariamente solo en la iglesia. Ahora vea, los vasos de honra, escúchemes. ¿A qué se refiere Dios cuando habla de vasos de honra?
En los tiempos antiguos, en el pueblo de Israel existían en las entradas de las casas, escuche, en todas las casas en el pueblo de Israel existían en la entrada recipientes de barro, vasos o jarros de barro que contenían agua todo el tiempo, en las puertas de las casas y en algunas partes adentro. Ahora, ¿por qué lo hacían? A estas vasijas se les llamaba vasijas de honra, vasijas llenas de agua, vasijas de barro llenas de agua, les llamaban vasos de honra. Ahora, ¿por qué? Estas contenían agua que ellos la utilizaban para todas aquellas personas que llegaban a visitar la casa. Entonces la usaban con dos funciones. Cuando llegaban visitantes a esas casas, entonces les recibían los criados o los dueños de las casas con vasos de agua de esos recipientes para que ellos tomaran, para que saciaran su sed. Número uno. Y dos, habían recipientes de agua que contenían también con otras vasijas que utilizaban para esos mismos viajeros, esos mismos visitantes, para que les lavaran los pies, que les quitaran el polvo del calzado, el polvo del camino, ¿sí? Esa era la función de las vasijas de honra en las casas de Israel. Mire qué precioso eso, ¿no? Entonces lo que tenía que pasar es que esas vasijas en todo tiempo necesitaban estar llenas, porque eran para recibir a los invitados, para que bebieran, les saciara su sed y para que también lavaran sus pies por el polvo y el cansancio. Entonces estas vasijas eran llenas todos los días de agua fresca. No existía el hielo en aquel tiempo, sino imagínense agua fresca con hielo. ¡Hala, qué rico!, ¿verdad? Pero el agua era fresca. Y todo esto era para todo aquel que llegaba a la casa como visitante o caminantes que llegaban a las casas. Ahí podían beber esa agua fresca. Y también eran puestas para la entrada del templo en el templo de Jerusalén. Oiga eso. O sea, no solamente eran las casas, sino que también lo mismo sucedía en el templo de Jerusalén. Recuérdese que el templo de Jerusalén era la casa de adoración en ese tiempo, donde todos los judíos iban a adorar a Dios. Pero también en la entrada del templo y en lugares específicos dentro del templo habían estas vasijas de honra llenas de agua fresca. ¿Para qué? Para que el sediento calmara su sed. Yo no sé si ya me va comprendiendo el mensaje. Mire, lo que está hablando el Señor con relación a una vasija de honra. Juan 7, 37, 39. Mire lo que dice. Oiga, Juan 7, 37 dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Me está entendiendo el concepto? Usted y yo deberíamos ser esos vasos de honra. Pero miren lo que servía el vaso de honra en aquel tiempo. Era para saciar la sed del necesitado, la sed del sediento, del que venía cansado del camino, llegaba a una casa o venía al templo. Habían vasijas de honra de las cuales ellos podían tomar agua y saciar su sed. Por eso Jesús exclamó: el que tenga sed, venga a mí y haré que dentro de él corran ríos de agua de vida. Mire qué precioso. Santo Dios.
Jesús se puso de pie y gritó hacia toda la multitud en ese último gran día de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿por qué Jesús gritó eso, hermano? ¿Por qué Jesús gritó eso? Uno, porque eran las fiestas de los tabernáculos y llegaban muchos judíos al templo. Uno. Dos, Jesús gritó eso porque al finalizar de la gran celebración, el templo de Jerusalén, como en toda fiesta, ¿va, hermano? El patio quedaba lleno de polvo, suciedad, basura, desperdicios, excrementos de animales que eran los que usaban para sacrificar. ¿Ah? Entonces, escuche, después de la fiesta, tomaban los vasos de honra llenas de agua y empezaban desde el fondo a derramarlas sobre el patio y todo lugar en el templo. Todas las vasijas de honra las vaciaban con el agua. Ahora, ¿para qué? Agárrenla pues, ¿para qué? Para sacar toda la suciedad, el polvo, la basura, el estiércol de los animales. O sea, para limpiar pues. Mire para lo que servían las vasijas de honra. Entonces ese último día Jesús estaba ahí y terminó todo y se vio el estado del templo. Y entonces vio también cuando las vasijas de honra fueron vaciadas para limpiar la casa. Y entonces fue donde Jesús vino y exclamó: todo aquel que tenga sed, venga a mí, que yo haré. No solamente le voy a saciar la sed, sino que yo haré que dentro de él también fluya ríos de agua viva. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Miren, el templo lo dejaron todo sucio, la casa del Señor está toda sucia, pero aquel, escuche, que esté en él, que crea en Jesús, entonces hará que fluya agua dentro de él. ¿Para qué? Para limpiar esa suciedad. ¿La cachó? ¿La captó? Mi palabra no lo va a cambiar a usted, mi palabra no lo va a transformar a usted, no. Pero lo que Dios me depositó a mí, que se llama Espíritu Santo de Dios, llámese agua, ríos de agua de vida en mí. Si usted lo recibe, si usted abre su corazón y lo recibe, esta palabra que pueda salir de este lugar para su vida, lo puede limpiar, le puede quitar el estiércol que tiene adentro de su corazón, la basura, el polvo, y aún hasta quitarle el cansancio del camino. Porque eso es lo que hacían las vasijas de honra. Y Dios hoy anda buscando vasijas de honra, llenos del agua de Dios, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sacie la sed de aquel que está necesitado. Santo Dios, Santo Dios. El agua que salió de las vasijas que estaban en el templo sirvió para limpiar el patio de todo el mugrero que la gente dejó por las fiestas. El agua del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo de Dios, cuando tú lo dejas entrar a tu vida, te va a quitar todo el mugrero que el mundo ha dejado en ti. Si tú dejas si tú dejas que esa excelencia del poder de Dios, de la presencia de Dios, fluya dentro de ti como vasija de barro, va a quitar esa enfermedad de tu cuerpo. Va a quitar y va a llevarse las deudas, va a llevarse las cargas, va a llevarse esos problemas que tú tienes el día de hoy. ¿Pero por qué? Porque tu patio está sucio, tu casa está sucia, tu vasija está sucia. ¿Por qué? Por falta de presencia, por falta de Dios en tu vida, por falta del amor de Jesús dentro de ti, por no dejarte moldear, por no dejarte procesar en las manos del alfarero, por poner pretextos, por poner berrinches, por patalear porque te duele, porque no quieres. Cuando vio Jesús que derramaron el agua limpiando, entonces él dijo: miren, eso mismo es lo que yo quiero hacer, porque yo mismo, dijo Jesús, estoy parafraseando,
soy una vasija de honra, lleno del agua de Dios. Dentro de mí corren ríos que no se secan. ¿Ah? Siempre está ahí fluyendo para el cansado, para el necesitado. Santo Dios. Ahora, ministro, pero ¿quiénes pueden ser esas vasijas? Esos vasos de honra en la casa de Dios. Usted y yo. Aquí está Vladimir, aquí está mi esposa, aquí está mi hijo Jonathan. Ustedes han sido llamados a ser vasos de honra. Vasos de honra. Los vasos de honra son todos aquellos hombres y mujeres que tienen una relación diaria, fresca y real con el Espíritu Santo para ser llenos de su presencia. ¡Ja! O sea, no es cualquiera. Se los dije. Dios no se posa sobre cualquiera. Deje de ser cualquiera. Usted no es cualquiera. Pero usted va a dejar de ser cualquiera. Un simple cristiano. ¿Ah? Un calientabancas. Un murmurador, un calumniador, alguien que solo llega a ver cómo va fulano, cómo va sultano, solo a ir a apelar al pastor, a apelar a los de la iglesia. Usted va a dejar de ser eso cuando entienda que usted es un vaso de barro formado en las manos de Dios para honra. Si usted es un criticón, usted solo llega a chismear, usted solo llega a alegar, usted es un inconforme a la casa de Dios, usted es un vaso vil y deshonroso, que al final está siendo también usado por Dios para moldear a otros. Santo Dios. Espero que no se haya ido, que no haya cambiado, que no se haya desconectado ahí. ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres ser un vaso de honra? Un vaso de honra es aquel que tiene una relación diaria, fresca, real con el Espíritu Santo para permanecer lleno por la presencia de Dios en su vida. Un vaso de honra es aquel que está lleno. Escuche, oiga. A alguien le voy a hablar. Un vaso de honra es aquel que por esa relación real y verdadera de permanecer en la presencia de Dios va a estar lleno. Y se va a manifestar cuando alguien venga. En un momento vendrá cualquier persona con usted con una necesidad, la necesidad de Dios en su vida. Y entonces usted, como un vaso de honra, lleno de la presencia de Dios, lleno del agua de Dios, usted no se va a poner a chismear con él. Usted no se va a poner a pelar gente. O usted no va a venir y a tenerle lástima. No. El poder que Dios puso en usted por la presencia de Dios y el agua que ese hombre o mujer sedienta necesita, usted se lo va a compartir. Si va enferma, usted le va a transmitir sanidad. Si está separado de Dios, usted le va a dar vida a través del reconcilio. Algo tiene que pasar, porque los vasos de honra sirven para saciar al sediento y quitar el polvo del calzado por el mucho trajín o el mucho proceso o el mucho desierto. Y esto no es una cuestión de teología. Esto no es una cuestión de un cartón en la pared. Yo soy el teólogo, el doctor, el licenciado, tururú. No. Es una cuestión de relación y de permanecer lleno del agua, de la presencia de Dios en nuestra vida. En Juan 4:7, y con esto voy terminando. Santo Dios, ya. En Juan 4:7 se presentó la mujer samaritana. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber tú.
Recuerda esa historia, ¿va? Corridita, mire. Jesús está en un pozo en Samaria, aparece la mujer samaritana, Jesús empieza a platicar con ella, Jesús le pide agua y ella le dice, pero ¿cómo me pedís agua si tú y yo no nos llevamos? Pero entonces viene Jesús y le revela su estado. Mira, ¿y tu marido? Ya está en la casa. Sí, puedes tener razón. Ese es el de turno, porque 5 maridos has tenido y con este ya es el 6º. ¿Cómo sabes eso, maestro? Le dijo, le descubrió el pecado. Mire lo que hacen las aguas. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Le descubrió el pecado, pero nunca la acusó, sino que la amó. Jesús le reveló su estado, pero Jesús con la palabra y la conversación que tuvo con ella la limpió con la revelación de la palabra y el Espíritu. Mire, no fue por un cartón, sino fue la revelación de la palabra y el Espíritu, que esa viene a través de la llenura, de la relación personal a diario y real y verdadera que tenemos con la presencia de Dios. Entonces Jesús la sanó con el agua, la palabra y la revelación. Pero después Jesús viene y se le revela como la fuente. Le dice, yo soy. Cuando le dice, me parece que tú eres profeta, estamos esperando al Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el Mesías. Y yo te haré que dentro de ti corran ríos, que fluyan ríos de agua de vida. Cuando esta mujer tiene la revelación de Jesús, la revelación de la fuente, oiga, cuando tenemos la revelación de la fuente, entonces nos volvemos en un vaso de honra. Esa mujer era pecadora, era adúltera, era sucia, mire, póngale usted los atributos que era, pero Jesús la limpió y la convirtió en un vaso de honra. Ahora, ¿cómo se ve eso? Corriendito regresa a Samaria y empieza a darle testimonio de Jesús a la gente. Y dice la Biblia que la gente creyó por el testimonio de ella, y después los llevó a Jesús. Vasos de honra. Vaso de honra. Termino. Nuestro Señor Jesucristo es el alfarero, y lo único que desea es formar vasijas de barro, con hombres y mujeres dispuestos, que no solamente sean creyentes, que trabajen, que se sacrifiquen y den todo lo que tienen, sino que por encima de ello tengan una relación personal, una comunión íntima con Dios y su presencia, con el Espíritu Santo. Entonces, para recibir su presencia y para ser llenos del agua de vida, que le ayude a ¿qué? A sanar, a saciar la sed de otros, y para que entonces fluyan desde nuestro interior esa agua para dar de beber a todo aquel que se acerca con sed a Dios. Pero esto requiere consagración permanente. Cabal llegué. Santo Dios. Creo que fui claro. Ahora, si no, búsquelo en el Facebook o búsquelo en el YouTube y vuélvalo a repasar. Y si no, yo le mando el bosquejo. Pero Dios quiere que usted sea no solamente un vaso de barro cualquiera, sino que empiece a ser un vaso de honra, que se deje formar en las manos de Él. Ya no chíe por los procesos, ya no se queje, ya no se lamente. No, hombre, pregúntele al Señor cuál es el propósito de la situación que usted está pasando, y humíllese, ríndase a Él. Déjese moldear y déjese formar como un vaso de honra. Amén. Lo bendigo con todo mi corazón. Nos vemos el siguiente programa. El tiempo ya se me finish por acá, entonces, pero terminé. ¿Sí? Gracias a Dios. En el siguiente programa seguimos con el siguiente vaso. Vasos de misericordia. Va a estar buenísimo. Santo Dios. Bendigo su vida. Le agradezco con todo mi corazón a usted que compartió la transmisión, a mi familia, a mi madre por allá que siempre no se la pierde. Mamá, bendiciones ahí. Si ahí está mi hija, están mis hermanos, los bendigo. A mi papá, todos ahí. Hasta el Chucho.
Bendiciones, y a todos ahí, mis hermanos, gracias por haber compartido la transmisión. Usted que está en casita, muchas gracias. Recuerde, soy el ministro Alfredo González, estoy para servirle. Si usted mandó un mensajito, ahí después le mando la respuesta, pidió oración, le mando un audio. Bueno, ahí estamos. Nos vemos en el siguiente programa. Esperamos haber sido una bendición para usted. Bendiciones a todos y abrazos.